Ya está por acá, Sandra. ¿Cómo estás, Hola, ¿cómo Sandra? estás? No, no Bien, era la bien. primera vez, no sé qué le pasó, hoy estaba, viste que a veces pasan esas cosas. Ah, ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Bueno, Pues bienvenida a Mi Encuentro, Sandra. Muchas gracias por aceptar la invitación. muchas gracias, Eric, por la invitación y buenas noches a todos los que van a estar ahí de ese lado ahora y después, porque este tipo de cosas se siguen viendo y es lo rico, ¿no? Exacto, exacto, Sandra. Pues ya les comenté un poquito de ti, les comenté también de lo que compartes en tu espacio de Despertándonos, de todo lo que tú compartes a partir también del modelo de las 5 leyes. Y pues más que ahorita lo que me gusta de este encuentro es que la intención es que vamos a conocer algo que normalmente muy pocas veces tocamos el tema acá en Bioencuentros, que es como el testimonio personal. Obviamente hemos tenido invitados de muchas disciplinas, muchas formaciones que nos platican pues conocimiento un poquito más teórico, más ¿no? Más como conceptual, por así decirlo así, pero a mí me gustó mucho precisamente la manera muy personal que tienes tú en tus redes de compartir este modelo, es decir, como que lo transmites desde ti y eso se comunica de manera como muy afectiva, de manera muy personal y considero que es algo como súper valioso que tienes. Entonces, por eso, pues te contacté y te invité. Y pues platícanos un poquito de ti, Sandra, a qué te dedicas, cómo fue también tu formación, cómo fue tu primera experiencia también con el encuentro de las 5 leyes. El espacio es tuyo, te escuchamos. ¿Cómo Bueno, estás? muchas gracias. Me encantó porque escuché mientras estaba esperando entrar esto que dijiste, ¿no? Su manera peculiar de contar sobre las 5 leyes. Bueno, yo todo el tiempo, al que me escucha sabe que todo el tiempo remarco que no soy médica, que no soy doctora y lo hago porque tengo pedidos de todos los lugares de habla hispana y no habla hispana del mundo, porque a través de los médicos que me conocen, los mandan, como soy terapeuta, y siempre aclaro eso porque está muy metido en el inconsciente colectivo de que solo un médico habla sobre salud. Y entonces yo todo el tiempo marco eso, no soy médico, hablo desde mi lugar. Para responder un poco lo que me preguntaste, bueno, yo soy, y te voy a contar esto porque también pasa de que llega mucha gente, cuando uno conoce las 5 leyes, impactan, y de pronto, como todavía tenemos modelos muy exitistas, es como que creen que es una magia, que es algo que tras el conocimiento de las 5 leyes, o si estás con un profesional de las 5 leyes, eso te sana, eso en sí mismo, y hay que ser cuidadoso con eso. Por eso yo siempre cuento de mí. ¿Por qué? Porque yo soy una buscadora desde el día que nací. Yo cuestioné todo desde el día que aprendí a hablar. Por algo que no sé, que por ahí hay líneas místicas que le dan un nombre u otro. A mí me gusta decir que soy yo, nada más, y que tuve la suerte, o no sé si no es suerte la palabra, pero que me vino eso de que mi intuición es más fuerte que cualquier otra cosa. A mí hay algo que me dice que no, hay algo que me dice que sí, y esto es para todos los ámbitos de la vida. Entonces, en mi búsqueda desde muy pequeña yo tenía ideas y sabía cosas que no sabía por qué, entonces, ¿veo la conexión? Pues está. Te escuchamos, te escuchamos. Ah, siempre fui como la rara en cuanto a que cuestionaba cosas, tengo 55 años, voy a cumplir 56, cosas que no se cuestionaban. En esto, eh, este camino, esta búsqueda, esta inquietud, esto hizo, siempre leí mucho, mucho, leía filosofía a los 12 años, soy primero que nada en la vida artista, yo siempre digo, yo soy una creadora, y de hecho era bailarina, o sea, soy profesora de educación física, bailarina, decoradora, estudié arquitectura, soy cosmiatra, trabajé en salud por otro lado, y en realidad termino estudiando psicología transpersonal no con el fin de atender a alguien, sino con el fin de entenderme a mí.
en el camino meditaba desde los 17 años que medito. Estamos hablando que soy de la época del proceso, así que no había escuelas ni de yoga siquiera en el país. Bueno, yo lo hacía de modo autodidacta con libros. En ese momento salían revistas en los kioscos. Mi papá tenía un kiosco, entonces yo tenía esa facilidad de mucha información. Y siempre tuve de ahí, hice muchísimas escuelas de meditación, hacía diferentes líneas de imposición de manos, se llamaba en ese momento, después fue Reiki, Magnificent Healing, fui sumando en diferentes etapas, buscando herramientas, pero en realidad para entender por qué yo veía tan distinto el mundo en general. Por eso te digo, hoy es una cosa y hace 20 años nomás, hace 30 años eran muy distintas las miradas. No había la unificación que hay hoy. En eso, en una vida hermosa que elegí siempre, cada paso, y hermosa no porque sea fácil, sino hermosa porque conjuntamente con esa intuición innata, yo tengo un sentido de la libertad que tampoco era común, mucho menos para una mujer, hace 56 años. Entonces, en ese camino, cuando yo consideraba nunca había tenido, entre comillas, enfermedades importantes, muy sana, con mentalidad de bailarina, de lunes a viernes, tomaba agua nada más, quizás una gaseosa un fin de semana, nunca fumé, nunca utilicé drogas, tampoco alcohol, o sea, te quiero decir, actividad física regularmente, tengo 3 hijos, todos re sanos, todos. De pronto, en el momento que creía el mejor momento de mi vida, entre comillas, me sale este diagnóstico, un cáncer en la sangre incurable. Empezó como una policitemia vera, que es una de las mielosis, después fue la medicina antigua, como decía el doctor Hammer, le llama que va mutando, terminé con todas las. Bueno, en definitiva me dicen tenés entre 3 y 5 años de vida. Yo choqueada, pero no choqueada de miedo, sino que era como, no, o sea, pero de todos modos, ante sobre todo el entorno, habiendo sido yo una persona tan sana, es como, ¿cómo? Son ese tipo de preguntas sociales, ¿cómo ella, que es tan buena, entre comillas? Y yo siempre dije, aparte tengo 3 hijos, y siempre dije, gracias al cielo y quien sea que creó el cielo, que soy yo y no ninguno de mis hijos. Así que desde esa mirada yo seguí los protocolos. Yo me hice quimioterapia 3 años y pico, perdí las uñas de los pies, algunas de las manos, se me caía el pelo, aumenté por el edema 14 kilos, pero siempre era un cuestionamiento con los, mensualmente todos los meses tenés que ir a control, te suben la quimio, y yo era una pelea y ahí empecé a experimentar el poder de mi cuerpo, digo, porque yo le mentí al médico que me hacía la quimio en el modo que iba, y yo observaba que estaba mejor. Y de pronto tenía una recaída y bueno, decía, ay, debe ser esto, y lo hacía, y iba, y me subían la dosis, y yo cuestionaba, ¿para qué esto? Con todo lo que el sistema médico hace con una paciente que cuestiona. Sos muy mala paciente, la peor paciente. Cuando vos le preguntás, ¿qué me estás poniendo adentro del cuerpo? Claro. Me acuerdo la primera vez de la quimioterapia, le dije, ¿me puede hacer una lista de los beneficios? O sea, ¿cuáles son los beneficios? Porque yo leí en el prospecto todos los prejuicios que trae. Por supuesto, me dijo, así no, vos sabés que no tenés otra opción, que si no, te vas a morir. Igual me voy a morir, ¿eh? Yo desde el día que nací sabía que me iba a morir. No, pero si con esto tenés 3, 4 años, y sin esto, ¿cuánto tengo? Y en vez de tener una respuesta, era un problema, se creaba. Yo seguí todo esto, pero con esta lucha, ¿no? Hasta que en junio del 2013, mi hija vivía en Buenos Aires,
yo también había vivido y tuve que volver a raíz de esto, de que me dijeron, no, así no podés estar en Buenos Aires con tu hija sola porque es un desastre. Bueno, volví a mi provincia, que es Resistencia Chaco, es al noreste de la Argentina. Ahí viene mi hija a despedirme. Estamos hablando de eso. La llaman, venía a despedirla a tu mamá. Bueno, en lo que significa esa circunstancia, tengo una charla con mi hija donde mi hija me cuestiona. Me dice, ¿por qué haces algo que no crees si vos nos enseñaste que hay que ser coherente con uno mismo? Y vos no creés en esto. Entonces, si te vas a morir, por lo menos morite como viviste, mamá. Vos siempre, bueno, porque yo siempre hice, bueno, en esa concepción siempre hice muchas cosas para otro, era muy distinto a lo que estaba viviendo en ese momento. Y ahí yo tengo el primer clic importante en cuanto a la salud, porque hasta ese momento nunca había pensado en salud, porque la salud era para los enfermos, no para mí, que era sana. Entonces era un concepto que... Entonces vamos al control, que tenía control al otro día, estaba peor, más remil grave así, en silla de rueda, me llevan todo y ven. Y ahí reúno a mi familia y les digo, yo nunca más voy al médico, porque esta medicina a mí no me sirve. Yo no sé qué va a pasar, pero como ellos me dicen que igual me estoy, o sea, ya me muero, me quiero morir tranquila, no enojada por lo que estoy haciendo. Yo cuento esta parte porque es importante esto, porque mucha gente, o sea, no es que yo dejé la medicina por las 5 leyes, la medicina tradicional. Fue una decisión personal previa a decir, esto no me representa, yo por acá no voy a ir, pase lo que pase. Y les dije, yo no sé lo que va a pasar, así que lo único que les pido es que no me carguen a mí las angustias de ustedes. Yo entiendo que ustedes pueden, por supuesto, mi hijo mayor, por ejemplo, se enojó muchísimo, que yo no le importaba a ellos, que yo pensaba nada más en mí, que esto, del miedo que tenía. Hoy es fanático de las 5 leyes, muy chistoso, pero en ese momento estaba malísimo. Bueno, me mantuve ahí y dije, voy a trabajar con... Había dedicado mi vida, tenía 43 años en ese momento, a esto, al autoconocimiento, al encontrar herramientas, a entender esos por qué yo no entendía. Dije, bueno, voy a usar, por lo menos voy a partir en paz. Yo no tenía miedo de morirme. Lo que no quería era más dolor del que ya me habían infringido, inclusive con los estudios, porque para encontrar ese tipo de patología es muy, muy agresivo todo, desde la punción de médula que te la hacen un montón de veces a otras cosas. Entonces empecé a meditar más, a nada, sentarme a mirar el cielo así, decía, total, a veces dentro de poco no veo más, voy a disfrutar, así, ¿no? Y en eso, una chica con la que yo había estudiado, una compañera de estudio, conversando, preguntándome de mi salud, dice, ¿vos no te acordás que leímos a Hammer? Porque habíamos leído a Hammer, pero desde la psicología transpersonal, no desde la salud. Cuando uno estudia algo, estudia muchas cosas, y bueno, a veces no es el momento. Le dije, y empecé a buscar información. Busco información, me conecto con Alejandro Liza, que es un radiólogo que en ese momento era representante acá, le cuento de mi caso, le interesa a Alejandro, me dice, vamos a hacer, tuvimos varias charlas por Skype, y digo, yo quiero que me atienda alguien, yo quiero porque yo apenas leí las 5 leyes. Yo digo siempre, para mí, no sé, no sé qué otra, porque yo tengo 3 hijos y que es una cosa maravillosa y soy artista y el escenario no hay nada con que darle, pero cuando yo leí eso, que era acá, alguien estudió desde la ciencia lo que yo percibía, que había otra cosa, no que no me iba a morir, porque morir nos vamos a morir todos. Yo siempre digo, vos que me leíste, me escuchaste, que esa lucha del sistema, luchemos contra la muerte, ¿qué? Por favor, qué cosa tan absurda y qué frustrante, porque en este plano la muerte física es parte de estar vivos, ¿no? Entonces empecé, me fascinó, y yo le decía a Alejandro, yo quiero que alguien me atienda, y entonces ante mi insistencia me dice, mira, en un mes
viene Itziar Orbué a dar el primer seminario a Sudamérica. Viene a Argentina y a Chile. No sé si la escuchaste, si sabes Itziar Orbué quién es. Itziar Orbué, No, porque no. está en todos los videos de Hammer, fue quien lo tradujo 35 años. Una Ah, ok, española, ya la ubico, seguro que la sí, 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 ubicas, todo, porque sí, todo sí, el que ha ya. estudiado. Bueno, ella venía por primera vez a Sudamérica, pero no a enseñar sobre sobre las 5 leyes, sino a sacar dudas a todos aquellos que hacía 20 años estaban estudiando las 5 leyes. Entonces él me dice, mirá que no te va a enseñar nada, ella viene a sacar, pero podés aprovechar. Bueno, yo le digo Claro. ahí, yo quiero que me atiendan, no viene a atender pacientes, viene, pero vos trae todo que era así, la cantidad de estudios, que acá va a haber mucha gente preparada y por ahí te conectás con alguien y alguien se va a hacer cargo de tu caso. Bueno, voy, me pongo a estudiar, voy. Apenas llego, yo digo, debe ser como el que sueña ir, no sé, a Bali o a Disney. Yo estaba así, ¿entendés? Yo me decía, ahí sí que sentí, yo me sané. Me explico que todavía era, bueno, tuve el regalo del cielo, como tuve muchas veces en mi vida, de no solo que estar con Itziar, tener el honor, sino que me conecto inmediatamente con Juan Sedano. Juan Sedano es un biólogo, no sé si lo escuchaste, porque él es muy reticente de las redes, pero el que estudió lo conoce, que había sido que dentro del mundo científico de las 5 leyes es un superstar, que justamente había venido a Uruguay a crear la cátedra de 5 leyes. Y él se va al seminario a verla a Itziar, porque él estuvo con Hammer 4 veces en persona. Así que la conocí a Itziar por española y fue a eso, a Buenos Aires. Y nosotros empatizamos en el momento. De hecho, charlando en los break del seminario, que fueron 5 días, él empezó ya, que es después nos pasa, hoy yo entiendo porque yo como terapeuta y sin ese nivel de conocimiento, vos hablás con alguien y cuando te dice, me duele uno ya empieza a hacer yo digo, parece como una carta astral, no sé cuál sería el nombre, ya sabés por dónde anduvo. Y bueno, él hace eso conmigo y yo quedo, imagínate. El último día había 2 pacientes en vivo. Me llama Alejandro y me dice, no puede ser, vos jugás a la quiniela, no sé si existe allá, quiniela acá en la Argentina es una lotería. Y dice, decime un número, yo quiero que me diga, pues no puede ser que tengas tanta suerte. ¿Por qué le digo yo no juego a la quiniela? Bueno, debe ser que sí, porque ¿sabés qué? ¿Te animás que te atienda Itziar? Por supuesto, faltó un paciente. Si vos te animás porque era exponerte, 89 profesionales había ahí, porque la mayoría eran yo y otra chica ingeniera química que había tenido 2 tumores y estaba con el tercer tumor, y la hermana le había pagado, éramos los únicos que no éramos médicas, digamos. Y entonces, sí, le digo, me atiende Itziar. 4 horas y media. Wow. Resumiendo, me dice lo que yo ya había aprendido en esos días, ¿no? Y que te lo cuento porque es importante para la gente, para aquel que solo tiene la teoría. ¿Qué me dice ella? Que esa es una de las grandes preguntas para la gente cuando incursiona. Bueno, ¿y qué remedio? ¿Y qué te tenés que hacer? Bueno, ella me dice, vos podés durante 1 año al menos no trabajar. Sí, le digo, económicamente podés, sí, bueno. Vos en 1 año, tal cual te dicen los médicos, tu cuerpo va a colapsar por esto, por todo lo que venía a pasar. Y si no, en 1 año va a empezar lo que llaman, me dice lo que te dirían, la remisión, que en realidad no es ninguna remisión, va a terminar el proceso que vos estás pasando. Claro. Sí, le digo, bueno, conseguite una enfermera, me dijo una enfermera, una bioquímica y una kinesióloga que aunque no conozcan de las 5 leyes, estén dispuestas a respetar. ¿Quién va a ser tu guía? Juan. Bueno,
Él te va a ir diciendo cada paso. Tenés que dormir cuando tenés sueño, comer cuando tenés hambre, cero estrés, pero cero estrés incluye a todos, hijos, padre, esposo, marido, amigo, vecino. Vos por un año por lo menos, que pueden ser hasta 3, vos no podés pelearte con nadie, abuenarte con nadie, por supuesto atender pacientes, nada, ni mirar noticias, nada que a vos te lleve a cualquier lugar que te angustie. Nada. Vas a tener fiebre, todo lo que tuve, y te va a ir guiando qué es lo que vas a ir haciendo. Y nada más. O sea, no es no hacer nada. Van a pasar cosas, de hecho pasaron muchas cosas en ese año, porque aparte limpiar la quimioterapia del cuerpo es muy complicada. Claro. Pero básicamente digamos, lo que ella me dijo desde el lugar de las 5 leyes fue eso. O sea, vos dedicate a vos. Vos meditá, sí, bueno, medita más, busca todo aquello que a vos te querés pintar, querés coser, querés bordar, no podés tomar sol, sí, me dijo. No te canses, porque yo le dije lo que uno trae, me pongo a hacer actividad física, si tenés ganas. Vos, este año, olvídate de tu figura, del pelo, de lo que van a mirarte. La posibilidad que tenés de supervivir tiene que ver con la conexión íntima que tengas con vos. Por eso transmito, porque esto que yo transmito con tanta pasión y ahínco, no. O sea, a mí me lo dijeron en un momento en que del otro lado me decían, ya te está muriendo, ya te está muriendo, ya te estás muriendo. Por eso lo transmito, porque realmente lo viví. Claro. Y fue así, fue como ella me dijo. Y pasé momentos muy complicados que también por las redes o se van pasando el dato, hay gente que me llama y me dice, tu doctor ese que te atendía online, porque creen como que es solo, no era solo, o sea, él ya conocía todos los casos, aparte yo, Salto está cerca, acá a 600 kilómetros, así que yo iba a verlo a Uruguay, pero básicamente tenía que ver con eso. ¿Estuvo bien explicado? Excelente. Y si yo te contara las veces que sentí, acá decimos en México, la piel chinita, ¿no? Al escucharte, Sandra. Muy conmovedor y muy estremecedor también tu historia, porque como tú bien dices, acá tenemos otra expresión en México, a mí ya no me lo cuentan, ¿no? Es decir, tú ya lo viviste desde el tuétano de tus huesos. Y si, o sea, ¿qué lugar más íntimo, qué lugar más recóndito de nuestro organismo, nuestro cuerpo, sino el tuétano de nuestros huesos, ¿no? Y Entonces, bueno, tú lo tienes ya desde ahí, ¿no? Y los que saben las 5 leyes creo que ya me están intuyendo por dónde voy, ¿no? sumado a eso, Ujú, hace 3 años ya, cuando yo ya estaba, imagínate que esto que yo te cuento fue en el 2013, ahora, ujú, 2018, tenía unas decisiones que tomar que tenían que ver con el conflicto de separación, ujú, y resulta que estaba con unos cólicos intestinales que yo sabía. Lo que pasa que sí, yo reconozco, es como que se me subió tanto el umbral del dolor, porque en el camino, por eso te digo, todos estos años te podría contar cada cosa, que yo por ahí no me doy cuenta, yo registro en foto todo y a veces miro y digo, lo maravilloso que es el cuerpo, porque yo tuve ujú, trombos que me reventaron en la mano, en el pie, en la pierna, y acá estoy. Me ujú. explico, cuando vos sabés lo que está pasando, desde cómo se lo vive es distinto. Es más, me puse un implante en los dientes y al hacerme una maniobra, tuve un infarto en la aorta. ¿Tú sabes lo que Wow. es esto? Tuve un derrame de 24 horas, me tuvieron que abrir 18 puntos y esto era todo por dentro, digo, ¿no? La Ujú. sangre. Sí, Y sí. acá estoy. Y no es que soy Highlander ni soy un robot, no, solo que, porque por ahí, yo reconozco que tengo una energía,
por ahí tengo como un toque de energía, me regalaron eso, que yo por eso trato de dar, ¿no? Eso. Claro. Pero de todos modos mi cuerpo físico tiene las mismas limitaciones que tiene la del resto de las personas. Bueno, en el 2018 un cólico la venía llevando bien hasta que realmente por hacerme yo la canchera, se dice acá, no sé cómo en México, o sea, yo dije, no, lo voy a tantos dolores, tuve tanto, o sea, me desvanecí de los dolores de cabeza en la reparación, desvanecida, ¿entendés? Así que, ¿qué va a hacer esto? Bueno, el tema es que se fue de las manos y yo tenía un quiste en el ovario izquierdo de 5 por 18, que había sido porque yo en un momento me fui a vivir a Buenos Aires, dejé mis 2 hijos varones acá con mi hija y ahí empezó a crecer. Volví, pasó todo esto y mi hija se va a Buenos Aires y siguió creciendo. Por la edad que yo tenía, dije, esto no va a tener para comer, así que se va a disolver. Cuando tengo ese cólico, cuando hacía 24 horas que era imparable el dolor, y ya no quería inyectarme calmantes porque podía ser que ese quiste, o sea, yo sabía el riesgo que corría, que se reviente. Entonces mi hijo me lleva acá, al hospital donde está mi itinerario, digamos. Claro, entro y ven mi currículum y enseguida empieza el ataque. ¿Y qué tratamiento estás haciendo? Nada, esto otro tema sería aparte, el aprender a tratar, ¿no? Con los que no conocen. Claro. El tema es que en definitiva me entran a hacer estudios para ver el dolor. Yo quería ver el quiste si estaba nada más, pero bueno, mi quiste atravesar estaba, las trincheras. Atravesar nada más. Yo que me digan el quiste está, poneme un calmante, listo, voy y me acuesto y no pasa nada. Bueno, con el quiste, que estaba hermoso él, tenía 4 tumores en el útero, 1 tumor en cada riñón, y imagínate todo lo que me hicieron, una tomografía, radiografía intravaginal, cáncer en el cuello de útero. Me hacen ahí todo, porque estamos hablando de un hospital, acá el hospital central de mi... Ay, te lo juro que era de película. Se peleaban, había 6 médicos, porque son 2 por a ver cuál me operaba antes. Y yo con mi hermana acá, que ya está canchera, mi familia, saben que me tengo que estar muerta para que me hagan autopsia únicamente, salvo que sea necesario, ¿no? Bueno, yo tranquila acá y ellos, no, pero yo primero, yo después, yo miraba y decía, operar. Bueno, no, te quedan 5 minutos, dice, te quedan 5 minutos y ya pasó un minuto, dices, ¿no? Sí, algo así. De vida, te dicen. Sí, ya todo, ¿viste? Yo miraba, es más, te lo juro que me escapé del hospital. Me hacen todos los estudios y viene una persona de urgencia. Entonces la médica que estaba a mi cargo me saca de la cama y me pone, ya me habían puesto el calmante, porque yo le había dicho, me hacen la tomografía computada si me ponen un calmante. Así no entro al tomógrafo, porque yo ya vi que estaba bien el quiste, así que yo me quería ir. Bueno, me ponen en una silla de rueda y le digo a mi hermana, ¿vas a salir vos corriendo conmigo o vas a salir sola? Porque yo me voy. No, yo me voy con vos, porque ya ahora mi familia son todos fanáticos de las 5 leyes. Entonces viene una urgencia y la médica me dice, ay gordita, el lunes a primera hora te operamos. Decidimos que te vamos a sacar el útero primero. Bueno. Sí. Digo, escuché, ¿y si me voy? Porque era viernes. No. ¿Y qué voy a quedarme a hacer todo el fin de semana acá? Déjame que esté con mi familia. No, pero no, vamos a controlarte. ¿Controlarme qué? Si a mí no me pasaba nada, ya ni me dolía nada. Pero bueno, con respeto. No, bueno, el tema es que le digo, no, yo me quiero ir. Y había un paro general en la Argentina el lunes. Entonces le digo, el lunes paro. Ay, sí, me voy, vengo el martes. Bueno, vengo el martes, todavía no volví, por supuesto. Esto es el 2018. Bueno, pasa eso. 2019, exactamente en la misma fecha, tengo los cólicos nuevamente, pero parecía como una pancreatitis, no sabés, era terrible todo lo que larga el cuerpo, no quiero ser explícita porque por ahí no es lindo, pero es increíble, de lo que somos capaces, increíble. Bueno. Entonces Juan me dice, mira, pueden ser piedra en la vesícula, hacete una ecografía. Entonces voy por vía privada, hablo con una amiga, le digo, escuchá, pago y voy. Cuando voy al ecografista,
él creyendo que yo era médica, porque mi amiga médica le dice, va la fulana y te va a decir qué quiere. Quiero ver esto. Mi quiste había desaparecido un año después. Wow. Pero de 15 por 18, nada, había microquiste, que yo tenía, bueno, no sé bien la cuenta, 52 años, estaba en menopausia, entrando en la menopausia, no tenía más alimento el quiste, así que no. Los tumores, tenía uno chiquitito que tengo que ir a controlar. Los riñones totalmente limpios. Le pido que me mire la vesícula, ni arena tenía la vesícula. Me dice, no, vos tenés una malformación del cabo, no sé qué cosa. Ah, bueno, siempre va a tener, sí. Y le digo yo, ¿me podrás hacer una ecografía transvaginal? Y él me mira así. Dice, vos sos médico, ¿no? Me dice a mí, ¿vos sos médica? No. ¿Y por qué pedí eso? Digo, pero si yo te pago, ¿vos me podés hacer una ecografía? Sí. Al cliente lo que pida. Claro, me llama la atención, ¿viste? Me dice, pero qué raro, ¿por qué sabes tanto? Porque es mi cuerpo. Yo de tu cuerpo no sé nada, pero del mío sé todo. Exacto. Está mal que yo sepa, porque me digo que molesto. Claro, claro. Y no, está bien, sino que me llamó la atención, sí, te hago, si vos querés. Yo no era de loca, quería ver, ¿entendés? Está perfecto todo, ¿qué querés que mire? No, nada, quería saber si estaba perfecto. O sea, en el medio yo tuve 6 meses de hemorragia, pero yo sabía lo que estaba pasando, ¿no? Es que sabía porque, hablé con Juan, hablé con mi ginecólogo, ¿qué pasaría si esto? Y no, y pasó eso. Bien. Se cayeron, ¿me explico? Claro, O sea, totalmente. cuando uno vive el síntoma sin el temor a que cada cosa es un riesgo de vida, inevitablemente todo empieza a relajarse. Y hasta cosas que antes eran tremendas, inmovilizantes, no suceden así. Claro. Y aquí estoy esperando el próximo capítulo. Es impresionante, impresionante, Sandra. Y sobre todo esto que tú aclaras muy al principio, creo que también es súper valioso de que es nuestra responsabilidad hablar desde uno mismo, ¿no? Tanto como personas como profesionales de salud también, Totalmente. dependiendo de la formación que tengamos, porque creo que eso también conlleva ese cambio de paradigma, ¿no? No es solamente conocer el modelo de las 5 leyes, porque como tú bien dices, a veces pensamos que solamente con aprender esto teóricamente o con ir con un especialista que ya tiene este modelo nos vamos a curar y nos vamos a sanar. Si seguimos pensando esa manera de, ¿no? de visualizar las cosas, seguimos estando en el paradigma anterior, ¿no? Es Totalmente. decir, no hay una asunción de responsabilidad, que no es otra cosa más que ver con qué habilidades, ¿no? tenemos para responder ante esta situación que estoy viviendo. No me sorprende, Sandra, tampoco tu historia del todo por lo que tú nos contaste previamente de tu historia de vida, ¿no? Esto de que tú dices, en el momento en el que yo hablé, cuestioné todo, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es que una de las preguntas que tú te haces es el para qué es esto, no lo que te preguntaste el por qué. Si te hubieses preguntado el por qué, otra historia hubiese sido. Importante esta pregunta, el para qué, porque como tú dices, ahí tú ya tienes esa condición de curiosidad, de buscarle el hilo, de buscarle el sentido, de buscarle el por dónde, ¿no? No te quedas con una explicación oficialista, no te colocas tú en una posición en donde tú eres la ignorante y el otro es el único que sabe sobre de ti, ¿no? Es atrevernos desde esta valentía, pero es una valentía que a veces otras personas podrían percibir como rebeldía o como desobediencia, que tal vez sí lo sea, pero no es solamente eso, sino que también es esa curiosidad, si me lo permites, inclusive desde esta mirada muy inocente, muy curiosa, muy de tu niña interior, no sé cómo llamarle, de que no se dejó nunca amoldar por toda esta cuestión social, ni ideológica, ni de paradigma belicista, ni de nombrar los síntomas como algo maligno, como algo amenazante,
sino que todo el tiempo tú estuviste con esa curiosidad de cuestionar, es decir, como esa voz incómoda, ¿no? Esa voz que incomoda a los que saben, ¿no? Porque claro, ¿no? Tú no te dejas sorprender por la bata, ni por el título, ni por la eminencia, ¿no? Sino justo como por la parte de tu propio saber y tu propia experiencia corporal, ¿no? De todo lo que tú has, fíjate, ni siquiera, a veces usamos esa palabra, ¿no? Padecido, ¿no? Como si fuera un padecer, sacrificio, como desde este pensamiento inclusive hasta religioso, no, experimentado, ¿no? Sin un juicio de valor, ¿no? Porque no podemos decir que fue bueno, que fue malo, simplemente fue una experiencia que tú atravesaste y que también pudiste acompañarte en tu aprendizaje, digamos, no solamente un aprendizaje racional, sino cada síntoma, cada programa que tú transcurriste, cada dolor, cada experiencia fue un aprendizaje muy, muy, muy íntimo que solamente tú podrás como, ¿no? Como algún día a lo mejor escribir un libro, no sé, es que de verdad es que esto es así maravilloso, Sandra, y de verdad es de que mi admiración acá desde México. Gracias, pero bueno, estoy escribiendo un libro, tengo yo 2 libros escritos y este es, eso que vos decís, Súper, quiero recargar esto, yo le llamo rebeldía. Yo bien, de joven me sentía atacada cuando te decían bien. que es rebelde. Hoy, adulta, es Ujú. más, yo siempre digo, los rebeldes son los que cambian el mundo. Claro, Eso también es asumir un despertar de conciencia. Que se totalmente. haya tomado la rebeldía como sinónimo de violencia no Ah, es muy bien. real. Claro, Un sumiso no cambia el mundo, no cambia su vida, no puede ni sanar. ¿Qué? ¿Es mejor claro, el rebelde que el sumiso? No, no digo eso. Yo creo que claro, todos tenemos las capacidades, todos. claro. Algunos tendremos más exacerbadas unas que otras. Yo siempre Ujú, digo, agradezco de que, por ejemplo, teniendo el temperamento que tengo, la concepción de la libertad nunca se me dio, no sé, por ser terrorista o por hacer ujú, algo que perjudique a nadie. No, 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 ujú. para mí la línea es el amor y somos todos uno, pero no como una frasecita que cuelgan. No, no, hay que encontrarlo en cada paso. Así que también quiero destacar esto, entendí a los médicos, a quienes siempre había cuestionado, Ujú, cuando desde el lugar de terapeuta empecé a tratar gente con síntomas, porque por eso que tú manifiestas y que ya en privado hemos hablado, el ujú. tema de la no responsabilidad. Entiendo que también ese sistema termina, en los seres humanos de ese sistema, terminan así porque la gente realmente te habla y te dice, a mí me pasa todos los días, tengo tal esto, tal síntoma, tal diagnóstico de esto, lo otro, quiero que usted me cure. ¿Cómo? Que, sí, quiero Qué que me tentación, ¿no? claro, si uno no Ujú, está en eje, si uno no tiene ujú. un trabajo profundo de conciencia, el poder evidentemente, aunque algunos no nos signifiquen nada, está demostrado en el mundo que es una Claro, tentación enorme para muchos. claro, Entonces, realmente la gente sin la menor responsabilidad espera que el otro le dé algo. Yo voy al claro. doctor que me cure. Yo voy al doctor que me dé el remedio que me va a curar. No, pero y si nosotros que conocemos las 5 leyes y cuando vos empezás a decir tal cosa, sí, sí, pero yo eso no voy a hacer. Bueno, por eso te expliqué todo lo anterior, porque si Totalmente, no es claro. como que no funciona. No, uno tiene que estar dispuesto a hacerse cargo de uno. Claro, Y por eso claro, yo claro. siempre digo también, para mí el camino, mirá que tengo iniciaciones chamánicas con chamanes, Ujú. tengo, o sea, yo en mi búsqueda me bauticé en 5 religiones, si hay alguien muy religioso ahí se va a asustar. O sea, cuando yo te digo búsqueda, te digo de verdad, ¿me explico? Y Claro, siempre digo, las 5 leyes son para mí el proceso de autoconocimiento más fuerte que puede tener una persona. Y que, claro. otro detalle importante, no es necesario esperar tener un diagnóstico de cáncer en la sangre. No,
te cambia la vida del día a día. Claro. Y también otra cosa que uno conoce y por ahí quiere que todo el entorno de uno conozca y entienda. Y hay que entender que como todo proceso evolutivo es personal. Claro. Y generacional también, y va a llevar años. Ujú. Sí, sí. Y Claro, generacional y todo, y cada uno tiene su, y bueno, y por ahí hay gente que le digo, a veces le pasa a mucha gente, yo he visto sufrir a mucha gente también siguiendo el modelo. claro. Y un detalle que es cosa mía, eso no lo escuché a Hammer, bueno, yo no lo escuché nunca a Hammer, no en persona, pero a sus divulgadores, pero yo lo digo desde mi experiencia personal, esto no es profesional, yo creo que aquella persona, sobre todo con un proceso muy intenso, así, con muchos matices, necesita estar lo menos en contacto con su entorno posible. Quizás es terrible lo que vos escuchás, pero, o Claro. sea, tiene que estar en contacto con aquellos que están dispuestos a acompañar sin cuestionar. Exacto, exacto. Sí, eso era Por, también lo que que quería comentar, Sandra, que no fue una decisión, por así decirlo, como coloquialmente decimos, como rebeldía sin causa, ¿no? O sea, tú tenías una causa y en base a esa causa fue que orientaste tu rebeldía, porque tampoco fue una cuestión de dar el portazo y aislarte y decir yo contra el mundo, no, sino como decir, te supiste acompañar de las personas que precisamente respetaron tu decisión y sobre todo personas que sabían, ¿no? Desde este modelo, ¿no? Cómo orientarte, sobre todo resaltando tu propia autonomía, ¿no? Esa fue también a mi parecer, como un ingrediente como súper importante de esto, sí, porque por más que uno pueda estar muy trabajado desde lo emocional, mental, etcétera, esta cuestión del aislamiento a veces despierta dudas, despierta inquietudes, despierta muchísimas. también muchos miedos. Entonces, Y uno, sabernos acompañados y hace la tiene que diferencia. tener un guía al cual, porque así como yo soy rebelde, Ujú. pero por eso, yo hablo de rebeldía, pero porque cuando uno es adulto, ¿viste? Y ya tenés Ujú. cierta edad y vos decís rebelde es como que es más serio. Cuando yo te decía esto a los 17 años era más cuestionada, pero cuando uno es Claro. adulto. Pero del mismo modo, cuando yo tuve mi guía, que fue Juan, que para mí fue Ujú. lo mejor que me podía pasar, yo ahí soy totalmente sumisa. Ujú. Cuando Claro, uno tiene que tener un guía y tiene que estar decidido, en realidad no es que se va a entregar al guía, sino claro, a aceptar las sugerencias y aceptar ese proceso. Si no, claro, es como estar en medio del mar en dos canoas con un pie en cada canoa. Está todo claro. el tiempo, a ver, le voy a preguntar a mi doctor, no, le voy a preguntar al de las 5 leyes, no, eso yo he visto mucha gente sufrir y Claro. terminar sus procesos de un modo muy feo, y cuando te digo muy feo no me refiero a la muerte, sino de feos, de, de mucho desgaste físico, por este tema. Claro, Por eso hay claro. gente que a veces yo tengo charlas con gente, sesiones, y que realmente en un momento me dicen, vos no querés vos no me querés atender o qué, por toda la... Y yo les, Mm. y trato del mejor modo de explicarle, no es que yo no te quiero atender porque yo no voy a hacer nada. Mm. Quien va a hacer todo sos vos. Solo que veo en base a tus dudas, en base a tus miedos, que no me parece que estés alineado, porque si estás todo el tiempo, eso que vos me dijiste, preguntando por qué, o sea, para qué esto, ¿me explico lo que te quiero decir? Totalmente, claro. Sí, no es lo mismo, son distintas posiciones, o sea, es decir, no es lo mismo demandarle al otro, eh, te exijo que tú seas el que me cure, ¿no? A desde otra posición pedir, ¿no? Que Desde otra acompañes posición, su proceso.
Una compañía, claro, ¿no? Esa cuestión de acompañante, de compañía, es totalmente distinto. Es decir, inclusive corporalmente son distintas posiciones, ¿no? Un acompañante, sabemos lo que significa la lateralidad, ¿no? En las 5 leyes, etcétera. O sea, cómo percibes a esa persona, ¿no? ¿En qué lugar subjetivamente la colocas? Porque en ese sentido nuestro cuerpo, nuestra biología va a responder también, ¿no? En la manera, en la seguridad de nuestros propios pasos. Porque muchas veces pensamos que el tener una persona o un saber que todo lo sabe, que es incuestionable, ¿no? Y que yo obedezco así ciegamente sin cuestionar, sabemos, ¿no? Que en el fondo eso no causa seguridad, ¿no? Sino muy en el fondo causa inseguridad, porque justo dices, híjole, realmente todo lo sabe esta persona de mí, todo hay ese poder, ¿no? O sea, hay como ese temor muy secreto, como decir, híjole, ¿y qué tal si está equivocado? ¿Qué tal si, o Equivocado. sea, y eso, que a lo mejor no pasa por la conciencia, se queda más desde el inconsciente, más desde el instintivo, eso lo percibe nuestra biología, porque en nuestra biología no la engañamos, o sea, esa No, biología dice, yo sé en el fondo en dónde estás parado y pues si tú quieres seguir estudiando las 5 leyes y seas un experto, lo que tú quieras, bla, 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 muy allá tu cuento, pero acá en el fondo yo sé es en dónde estás parado y a partir de eso voy a responder, ¿no? Y eso es como exactamente. algo que tú comentas A eso es también, a lo ¿no? que a eso es a lo que me refiero, no porque yo Ujú. tenga el poder para decidir qué camino toma una persona, pero es una responsabilidad enorme acompañar a una persona que decide, porque estamos hablando de un tiempo donde esto es algo nuevo. Seguramente en 30 años o en 20 o quizá Claro, en 10, porque ahora es todo más rápido, es algo eh, cada vez va a estar más expandido. Yo confío totalmente en eso. claro, claro. Pero hoy por hoy, cuando una persona, te vuelvo a decir, inclusive es algo que pasa y bueno, como especialista a vos te debe pasar, a mí me pasa de que me llaman esposos, padres, hijos, hermanos, para contarme todo el cuadro de otra persona y decime porque yo sé que vos te curaste y dame y qué hacemos, como que fuese que una receta de cocina, poné 2, 3, sentate 2 horas, parate 4, Claro. y yo siempre digo, primero que nada, el que se tiene que comunicar conmigo es el único protagonista de esa historia, que es el que está atravesando. Claro, Esa, no, pero es que él no tiene, entonces yo no puedo decir nada. Siempre les claro. digo, te mando en un PDF las 5 leyes, comparto todos los espacios donde pueden encontrar información, más allá de que lo hago en mis redes constantemente, en forma privada también, todo el tiempo estoy sembrando 5 leyes y tratando de guiar en los lugares que a mí me parecen serio y responsable al respecto. Y otra cosa no, cuando esa persona esté preparada para eso, y yo entiendo que hay mucha gente que se me ha enojado, digamos, como que yo Claro, tuviese claro, una claro. fórmula mágica que no quiero compartir. Claro, Como que, claro. y no es, no hay ninguna. Yo siempre digo, la magia es que abro los ojos todos los días y ese es mi dicho. Y ahí empieza la magia que todos tenemos, no es mi magia. Y bueno, y Claro, de ahí claro. en más, Como ejemplo, se me ocurre que una persona, digamos, que tiene el viaje de su vida, se va a Europa, hace todo un recorrido de mochila, de tren, de todo esto, le cambia la vida, está ya 2 meses, regresa y dice, oye, es que mira, te tengo que recomendar este viaje, porque quiero que tú vivas, experimentes, sientas, pienses, llores, te sonríes de la misma manera en como yo lo hice. imposible. Entonces, te voy a decir cómo tienes que hacer itinerario, en qué hoteles te vas a tener que hospedar, qué trenes, o sea, tienes que hacerlo todo al pie de la letra, ¿no? Para que tengas la misma experiencia que yo tuve, ¿no? Y te aseguro que lo vas a tener, ¿no? Y no, y la persona, No, por más que siga ese itinerario, va a tener una experiencia totalmente distinta. O sea, es decir, esto que tú viviste, Sandra, esto que tú experimentaste es intransferible. Es decir, desde el tuétano.
Claro, lo puedes tú acompañar, puedes transmitir tu conocimiento, puedes acompañar desde otro lugar, etcétera. Eso es lo que haces, pero sobre todo desde esa seguridad de que tú esto, digamos que ya nadie te lo cuenta a ti, tú ya encarnaste el conocimiento, que eso es como lo súper valioso. Y no solamente es un aprendizaje teórico, Intelectual. ya está en tu cuerpo. Y para hacer eso se necesita tiempo, se necesita un proceso, se necesita todo un camino. El cambio de paradigma no es solamente ir a un seminario y tal, y de repente ya estuve, ¿no? No, es poco a poco irlo asimilando para que poco a poco uno vaya cuestionando sus propios dilemas internos, que vaya también constatando, comprobando, etcétera, y cada proceso es distinto. Y algo que también me gustaría como destacar es que tú echaste mano de tus propias habilidades también como persona. Dices que, ¿no? Estudiaste otras carreras, tienes una formación artística, tienes una sensibilidad, tienes también un temperamento de todo lo que tú viviste a través de tu vida. O sea, no es que digamos, es que entonces pues solamente Sandra lo pudo hacer, nosotros pues como no somos Sandra pues no podemos hacerlo. No, para nada. Ah, Cada persona tiene sus recursos, cada persona tiene sus habilidades, cada persona tiene esa sensibilidad como muy particular que al embonar con las 5 leyes, ¿no? Surge una visión muy particular de ese conocimiento así que no va a es. haber en ningún otro lugar en el planeta. O sea, esa persona tendrá su propia visión particular y eso es lo hermoso, porque al final, lo que sí yo leí de Hammer es que al final él decía, lo que yo sueño con este modelo es de cada quien al fin, en un futuro sea su propio médico, sea su propio acompañante, sea su propio también como investigador y científico sobre su propio cuerpo y sobre su propia biología. Totalmente. Por eso digo, por eso siempre resalto. No, no crean, Juan siempre me hace chistes así porque me dice, ya conociste toda la tabla. Por ahí cuando me pasa algo que le digo, mira tal cosa, si bien sin querer reconozco que sé, entre comillas, porque no soy médica, ni estudié medicina, ni lo estudiaré, pero de tanto leer para mí y para otros, bueno, uno tiene conocimientos. De todos modos, yo nunca doy un diagnóstico o nunca, o sea, yo porque no me siento, no quiero meterme, digamos, en ese lugar. Claro, claro, claro. Pero siempre me dice, yo, cada cosa uno se vuelve un investigador de sí mismo, por eso es que yo digo, para mí es el camino de autoconocimiento más potente que conocí, aunque me pasé la vida estudiando, buscando caminos, Claro. sin querer, fue a través de las 5 leyes donde más me conocí, y me conocí desde lo instintivo, como dice Hammer, Ujú, que yo noto que eso es lo que más nos cuesta como seres humanos, ujú, reconocernos, ujú, reconocer, tenemos tan impuestos tantos patrones culturales, ujú. encimados encima, porque las culturas están ahí todas mezcladas, que reconocer, a ver, esto a mí me produce, o sea, hay una humanidad diciendo que tal cosa produce alegría dentro, ¿no? Ujú, Pero a mí me lleva a un lugar de angustia. ujú. Y a mí me parece que esos detalles son muy importantes para cualquier persona, inclusive para los terapeutas, cuando llevar a la gente a ese lugar, al animalito de ¿no? A nuestra Claro, biología, a esa parte que es la que va, digamos, va a producir que los programas especiales empiecen a funcionar, a tiene que nuestro ver con eso, mamífero. a nuestro Ajá. mamífero, Ujú, ¿entendés? Ahí, porque fíjate vos, no te lo cuento, pero para ejemplo, lo que ujú, yo tengo en la sangre es un profundo conflicto de desvalorización, ¿no? ujú, Ya ujú, resuelto a los 30 años ujú, más o menos, ujú, pero profundísimo. Conflicto de desvalorización. Cuando ujú, siempre fui la mejor alumna, la mejor bailarina, la esto, era físicamente agraciada, para decirlo de algún modo, o sea, ujú, nadie podía imaginarse que yo me sentía desvalorizada. ujú. ¿Me explico Claro. lo que quiero decir? O sea, lo doy como ejemplo porque
de desvalorizar. De hecho, tengo gente que hasta hoy me dice, no, yo nunca te hablé porque viste que vos eras media engreída. Nunca fui engreída, pero veían ciertas características y el prejuicio. Y fíjate vos, yo me sentía desvalorizada. Claro. Y uno a veces inclusive hay gente que tiene temor porque es que cree que tiene que buscar solo en la familia. Yo era una chica rara, así que obviamente no me aplaudían porque salía con cosas que no eran habituales, Ujú, ujú. pero evidentemente en algún momento hubo un DHS que a mí me Ujú, hizo sentir menos y eso quedó en silencio, aunque ujú. exteriormente no era nada, Claro. más allá de que fui anémica toda la vida y hoy sé que si alguien está anémica está en un proceso de una desvalorización activa, no lo sabía antes, Claro. pero esa percepción, que delicado es a lo que me refiero, estar atento a eso. Claro, claro, claro. Cuéntanos, para la persona que a lo mejor nos está viendo y dice, bueno, yo ya estoy empezando a estudiar esto de las 5 leyes, quiero poco a poco iniciar un camino de autoconocimiento, me da miedo, me da incertidumbre porque como que ya me veo reflejado en estas 5 leyes y digo, ya no quiero buscarle más, ¿no? Tiene esa incertidumbre. Y sobre todo, que ya va poco a poco comprendiendo que esto del despertar a otro paradigma no es cualquier cosa. Porque eso se escucha muy bonito, así como, despertar, los pajaritos y el sol en el horizonte. Vivo en Ya paz vimos, y armonía y no, feliz ya todo el vimos día. que no. No, Ya vimos que no necesariamente. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo le transmitirías esa confianza a esa persona que nos está viendo y que dice, bueno, me quiero animar, ¿no?